Bienvenido al taller Métele Powa a tu historia. Powa es nuestra revista antológica que recopila varias historietas por distintos autores. Hay desde historias cortas de pocas páginas hasta series de varios capítulos en nuestros distintos libros. Lo que siempre tomamos en cuenta a la hora de elegir qué historias publicar suele ser si la historia es interesante. ¿Cómo hacemos para crear una historia que nos atrape? No tiene que estar el destino del mundo en peligro, simplemente que tenga una premisa que te atrape, como personajes desarrollados y con un conflicto que queramos ver resuelto, eso ya alcanza. O sea, la historia de un personaje interesante que quiere algo con muchas ganas, pero tiene problemas para conseguirlo. Los obstáculos que tiene para conseguir lo que quiere son lo que hace durar una historia. A veces el obstáculo es otro personaje, otras veces es la sociedad, a veces es la naturaleza o incluso es el personaje mismo, a veces tiene un conflicto consigo mismo. Establecer esto de una manera clara ayuda a que la historia se sienta satisfactoria, incluso si tiene un final abierto. Prueba a presentarla en 3 actos. Primero la presentación, donde establecemos nuestros personajes y nuestro mundo con sus obstáculos. Los obstáculos son lo que debe ser sorteado en la segunda parte, que sería el desarrollo, que es donde se genera el conflicto, el choque de intereses, más de una cosa que quiere lo mismo. Y finalmente la resolución, que es donde nuestro personaje obtiene o no lo que quería. Para darle más capas de interés, puedes tomar varios personajes accionando sobre la situación. Pueden estar ayudando o complicando las cosas, el entorno puede jugar un papel importante también. Capaz el obstáculo es el lugar por donde tienen que transitar, y capaz las habilidades del personaje tienen que ser usadas de una nueva manera interesante. ¿Conoces la teoría del monomito? El mito del viaje del héroe es el arquetipo más empleado a la hora de contar historias heroicas. Se repite en muchas historias populares con distintas variaciones. Un personaje que vive en un mundo ordinario recibe una llamada a la aventura, puede rehusarla al principio pero eventualmente la acepta, muchas veces guiado por un maestro. Cruza el umbral, donde hay un nuevo mundo misterioso para él, donde tiene sus primeros desafíos. De repente, se acerca demasiado al peligro, capaz muere, pero revive y gana una recompensa por ello. Armas, aliados, información, y este personaje renovado con sus nuevos elementos se enfrenta al reto final. Finalmente, el personaje regresa a su mundo ordinario, pero cambiado. Personalmente encuentro las historias donde las motivaciones y elecciones de los personajes son lo que llevan adelante la historia porque me resultan más orgánicas, en vez de una en la que simplemente actúan y avanzan por necesidad del argumento, o sea, porque sí. Igual, uno puede empezar a crear una historia a través de los personajes, se preguntan quiénes son, por qué son así, qué es lo que quieren, y definir qué es lo que los rodea, cómo se relacionan con ello. Y también podemos trabajar de la otra manera, definir un mundo, una situación, una condición, y luego definir qué personajes habitan en este escenario para contar la historia que nosotros queramos contar. Esto sirve en particular cuando tienes múltiples protagonistas y no todos van a sobrevivir a tu historia. A la hora de escribir y dibujar tu historia hay que mantener balanceado lo visual y lo textual. Las historietas son un medio gráfico, visual, así que si se puede mostrar en vez de contar ya es un punto a favor. Capaz el vestuario de nuestro personaje ya nos da una idea de quién es y de qué es capaz. Un fondo bien dibujado nos puede ubicar en una historia sin tener que explicar por textos qué es también. Un texto que complementa lo visual es una gran ayuda, y lograr diálogos que resulten forzados o explicativos es un gran desafío, así que practicar es la orden del día. También recordemos que las historietas es el único lugar donde el tiempo y el espacio son lo mismo. La cantidad de cuadros, viñetas y páginas que uno use para contar una historia define qué tan rápido o lento estamos yendo, y esto afecta a cómo lo siente el lector. ¿Estamos haciendo un primer plano de un ojo llorando? ¿O un gran plano abierto de una nave espacial chocando contra un planeta? Elige tus encuadres con cuidado y busca la forma más efectiva de contar tu historia y llegar al lector, porque si lo escribimos es para que alguien lo lea, ¿no? Sobre el formato de guión en sí, en cómics hay muchas formas de trabajar, desde guiones que describen la cantidad de cuadros y valores del plano detalladamente, y otros que solo describen lo que pasa para luego agregar los diálogos. Lo importante es que según con quién trabajen, sea solos o acompañados, puedan comunicarse bien para llegar a los resultados que quieren. En fin, espero que esto haya servido para darles el puntapié inicial en esto de crear historietas. Si tienen dudas pueden preguntarlas, y si quedaron intrigados por lo que hacemos, se den una vuelta por Powa para leer nuestras publicaciones. Muchas gracias.